así te viene a ver un noruego, Sergio, y te dice, ¿cómo está hoy la Argentina política y económicamente hablando? ¿Qué le decís? Casi como siempre. Argentina tiene esta característica, Luis, y es que reitera problemas, en vez de solucionarlos, los profundiza y choca siempre con la misma piedra. No es raro, porque en general las sociedades aprenden de los errores y tratan de no cometer los mismos, cometerán otros, no lo mismo, ¿no? Y aquí, sin embargo, tenés circunstancias que ponen de manifiesto que no logramos aprender de errores recientes, no estoy hablando de errores remotos, ¿no? Empecemos a hablar de estas piedras con las que volvemos a tropezar y que vos ves. ¿Cuáles son estas piedras? Una muy importante es esta crisis económica, que es muy parecida al Rodrigazo, al fin de la tablita de Martínez de Oz, a la hiper de Alfonsín, al 2001. Son situaciones en las cuales tenés un agujero fiscal enorme, lo financiás con emisión monetaria, te quedás sin crédito, la gente se saca los pesos de encima, compra dólares o cualquier cosa parecida a eso, y los gobiernos reaccionan poco, mal y tarde. Niegan la situación, ponen, digamos, cepos o restricciones, tratan de tapar el sol con la mano y por supuesto no funciona. Y muchas veces esto termina en situaciones caóticas. Esperemos que esto no pase, ¿eh? Esto iba a preguntarte. No, bueno. O sea, te iba a preguntar, porque digo, la tablita terminó mal, el Rodrigazo sabemos todos cómo terminó, Claro. la hiper... digo, ¿vos ves que es el iceberg está ahí o hay posibilidad de torcer? El aire está cerca, lo que pasa es que en general te crujía el sistema financiero. Teníamos un sistema financiero más grande y no tan sólido, ahora es chiquitito y muy sólido. Los bancos están fuertes, por suerte. Entonces te aguanta más la crisis. Antes esto, la corrida cambiaria te contagiaba rápidamente el sistema financiero y la verdad que teníamos un colapso. Hoy por suerte eso no pasa. Eso le da margen al gobierno como para implementar un plan de estabilización. Creo que le pide el mundo, el fondo, todo el mundo. Entonces la gran pregunta es ¿por qué no lo hacen? Yo no tengo la respuesta porque esto, ¿sabés, Luis? Es algo bastante interesante. Si te fijas lo que pasó con el plan austral con Alfonsín, año 85. Alfonsín logró una muy buena elección Sí, claro. en octubre de ese año. Lo mismo ocurrió con Menem, el plan de compatibilidad, 91, 93, 95, esas muy buenas elecciones. Ganó incluso la constituyente. La pregunta es si estabilizar la economía es un buen negocio electoral. ¿Por qué no lo hacen? ¿Puedo dar una hipótesis o por lo menos introducir esto? Para que Alfonsín tuviese su plan primavera, pareció un surruil después de tropiezos de anteriores. Menem convocó a Cavallo y había como una autoridad. Hoy hay un margen de confiabilidad de un presidente que pueda nombrar a Berenstein como ministro de Economía y genera credibilidad a priori para que esto funcione. Bueno, esperemos que no nombre a Berenstein ni como ministro de Economía ni como ninguna ninguna otra cosa. Pero yo creo que sí, el presidente tiene autoridad y me parece que la coalición de gobierno tiene la posibilidad de convocar a gente muy capacitada, ¿no? No estoy restando méritos al personal que tiene el presidente hoy. Simplemente me parece que hace falta una renovación del gabinete, oxigenarlo y volver a empezar, ¿no? Me parece que el presidente tiene todas las facultades. Ese es un error, pero hay otros incluso más importantes, ¿no? Pero resalto lo que acabas de decir. El presidente tiene que oxigenar el gabinete, Sí. cambiar nombres y relanzar su gobierno. O sea, Sí, esto lo acabas de decir vos. Pero hay otros errores, decís. Sí, hay otros errores, tal vez incluso más importantes. Uno es que insistimos con el hiperpresidencialismo, que es una fórmula que fracasó en Argentina, fracasó en el mundo. Yo creo que Estados Unidos va a vivir ahora seguramente, o después de Trump, o sea, ahora después de esta elección, o dentro de 4 años, alguna reforma para acotar la capacidad de daño que tienen los presidentes, que es muy significativa. El formato presidencialismo creo que está bastante agotado y hay que buscar algún tipo de fórmula que acote esa capacidad de daño. Me podrá decir, bueno, Boris Johnson es el primer ministro de un sistema parlamentario, y es cierto. No estoy diciendo que haya que ir necesariamente a un parlamentarismo, lo que estoy pensando es que hace falta acotar al presidencialismo, ¿no? Sobre todo en un contexto como el nuestro, donde tenés presidencialismo de coalición. La verdad que no cuaja. Si tenés coaliciones electorales, no se transforman en coaliciones de gobierno. No pasó ni con la Alianza, ni con Cambiemos, tampoco ahora.
Es un formato muy, digamos, son geometrías distintas. Es muy ¿no? interesante lo que vos planteas, porque que aparezca una coalición de un sistema parlamentario en donde vos tuviste que acordar es una historia. Ahora, creer que el ejercicio único del presidente puede nacer de un conjunto de fuerzas que aparecen es como un contrasentido. Sí, es muy difícil. Vos decís, bueno, tal vez hay presidentes que tienen capacidades distintas y pueden mantener a la coalición junta. Eso se dio en Uruguay, por ejemplo. Se está dando ahora también. Acá ese es un presidente de coalición, de hecho. Se dio en Chile. Pero son países unitarios, no son países federales. O sea, son élites un poquito menos complejas. Las élites son siempre complejas, pero un poquito menos complejas, ¿no? Acá con países encima federales, grandes, muy heterogéneos, es realmente difícil. Vos decís, bueno, mejor tener dos partidos grandes. Bueno, no tenés dos partidos grandes y los partidos grandes en el mundo se están debilitando muchísimo, ¿no? Claro. Así que yo creo que hay que pensar esto un poco fríamente y cambiar el formato, ¿no? Veamos un poco el tema de la coalición gobernante en este momento. ¿Qué pensás de la discusión de la interna Cristina Alberto? Si existe, si esto empuja, si esto complica, si esto es nada más que una actitud de los periodistas que nos gusta encontrar ahí una disidencia. Mira, Luis, podemos hablar toda la noche de eso. La Argentina tuvo problemas antes de este vínculo entre Alberto y Cristina, antes era Mauricio con Lilita, y antes era, y ponerle el nombre, ¿no? Que Cristina no era la presidenta porque estaba Néstor, y estaba el doble comando, y antes Néstor que tenía a Duhalde, y siempre había un antes, ¿no? La Argentina viene en una franca decadencia hace, poner el nombre, 5, 6, 7 décadas, no importa. Es un país que viene en una reversión del desarrollo. Éramos un país bastante desarrollado y hoy somos un país que tiene un salario ridículo. ¿Es una cuestión de nombres propios, de personas, o son problemas un poquito más estructurales?